Abra su Biblia en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Cuando lo tiene, dice amén. Si lo tiene, dice un amén bien fuerte. Amén. Muy bien. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Amén. Este es el mismo pasaje con el que empezamos la semana pasada, ¿se acuerda? Dijimos que vamos a trabajar sobre este pasaje en estas conferencias para que usted y yo aprendamos a cómo vivir una vida de milagros. ¿Está preparado a tener una vida de milagros? ¿Cuántos quieren vivir una vida de milagros? Amén. Yo quiero vivir una vida de milagros y quiero que la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear sea una iglesia que viva una vida de milagros. Constantemente, cada día, ver milagros de parte de Dios. Recién Marcela decía, esta nena que estaba en el hospital, oramos el jueves y al ver Jesús la fe de ellos, sanó a la niña que estaba en el hospital. Amén, porque yo entiendo que esta es la forma en que el Señor trabaja de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Entonces dijimos el domingo pasado que la clave para recibir milagros es creer. ¿Se acuerda? Es creer en el Señor Jesús. Creer es tener fe en el Señor. Mirá que está al lado tuyo y le decís, ¿tenés fe? No telefe, telefe es otro. Usted diga, ¿tenés fe? Vimos a dos hombres ejercer su fe al máximo y la fe de este hombre sanó a su hijo, ¿se acuerdan? Al paralítico que venían a traerlo. En la fe de los cuatro muchachos, el Señor vio la fe de ellos, como leímos recién. El padre que viene a Jesús y le dice, mi hijo está con demonios y no hay forma de que salga. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, actúa sobre los demás. ¿Estamos de acuerdo en esto? Leímos entonces tanto Marcos 2 y como Marcos 9. ¿Se acuerda de esto también? Entonces, hoy quiero que ampliemos un poquito más lo que sucedió en estas personas. Porque cuando uno mira que Jesús ve la fe de ellos, uno tiene que hacerse una pregunta clave. ¿De dónde sacaron esta fe? ¿De dónde viene esta manera de creer? ¿De dónde nosotros podemos obtener esta fe? ¿Está conmigo? Entonces quiero que en esta noche justamente veamos de dónde nosotros podemos sacar esta fe o cómo podemos conseguir tanta fe. La palabra de Dios nos enseña de dónde usted y yo podemos tener fe. Así que vamos a ir a la palabra. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Nos dice justamente dónde es que nosotros podemos empezar a ejercer, cómo nosotros podemos empezar a obtener fe. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 12. Algunos me dicen amén y todavía no lo tienen. 1 y 2 de Timoteo. ¿Se acuerdan de los chicos? Atento con Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Muy bien. Hebreos capítulo 12. Dice el capítulo 2. Puestos los ojos en Jesús, el versículo 2.
Gracias, mi amor. Capítulo 12, versículo 2, perdón. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Léalo conmigo, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tremenda revelación nos da esta palabra, porque el autor de la fe es Jesús. El autor de que usted pueda tener fe es el Señor Jesús. Y el consumador, el que así sea, es Jesús. ¿Cómo nosotros podemos conseguir fe? Poniendo nuestra mirada en el Señor Jesús. Pastor, yo entiendo de que vos orás. Uno me dijo esto hace poquito. Sí, mucho el Señor resucitó, mucha oración, pero yo sigo con mi enfermedad, me dijo uno, ¿no? Entonces, yo en ese momento me dieron ganas de acogotarlo, porque tenía muchos años en la iglesia. Pero dije, no, mejor no lo acogoto y espero el tiempo, ¿no?, para hablarle. Y cuando uno está enojado no tiene que hablar, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, esperé un ratito y le dije, ¿estás mirando al Señor? Porque la palabra de Dios, cuando usted da la palabra de Dios, no lee en este pasaje que puesto los ojos en la telenovela, usted va a recibir fe. Oye, chico, María Anastasia Pancracia. ¿Ah? ¿Vieron esas telenovelas que vienen ahora de afuera? Valentino el Argentino. ¿No? Y miramos Valentino el Argentino, y miramos a Tinelli, le damos rating, se llena de plata Tinelli, gracias a que nosotros traemos rating, y nos paramos de ahí y nos vamos a acostar, y nos levantamos al otro día y nos vamos a trabajar, y volvemos y nos volvemos a sentar a ver la televisión, y nos vamos otra vez a dormir, y nos volvemos a levantar, y así hacemos los 6 días de la semana, hasta que el domingo venimos al culto y queremos recibir un milagro de parte de Dios, ¿no? Y creemos que por levantar las manos, por aplaudir, nosotros vamos a recibir lo que el Señor tiene para darnos. No es por un ritual que usted va a vivir una vida de milagros y que usted va a recibir lo que tiene que recibir. Porque lo que trae eso, lo que le trae a su vida es frustración, es que se va domingo tras domingo a su casa y dice, yo no entiendo por qué el Señor no me sana, debe ser que el Evangelio no funciona, debe ser que la palabra de Dios no es así, debe ser que Dios no existe. Ahora, yo te pregunto esto, ¿tenés tus ojos puestos en el Señor? ¿Estás poniendo tu mirada en el Señor? Porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos empezar a creer. ¿Se acuerda? El que cree, todo le es posible. Nosotros no podemos creer si nuestra mirada no está puesta en el dador de la fe, en quien nosotros tenemos que creer. Si nuestra vida cotidianamente es poner nuestra mirada en otras cosas, va a ser imposible que usted y yo tengamos una vida de milagros. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Antes de quejarnos, tenemos que evaluar en lo que estamos haciendo. Antes de decir la palabra de Dios no es así, Dios no existe, antes de decir estos me están mintiendo, debemos evaluar dónde estamos poniendo nuestra mirada. Antes de ir al Señor y decirle, Señor, tanto tiempo te he servido, tenemos que saber dónde estamos poniendo nuestra mirada. Hay que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. ¿En quién ponemos nuestra mirada?
No lo escucho. ¿En quién? No hay otro. Como decía hace un rato, después de la alabanza, en el nombre de Jesús tenemos total poder en nuestra vida. Porque el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y nada se resiste al Señor Jesús. Por esa sencilla razón, usted y yo debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Él es, y Él es quien trae a nuestra vida el creer. Cuando usted examina la vida de Jesús, empieza a fluir dentro de usted la presencia misma de Dios, que empieza a generar en su vida el poder recibir más y más de Cristo. Jesús es el centro de tu vida. No me digas amén. Ponemos. Quiero que lo evalúes muy bien. Jesús es el centro de tu vida. No te estoy preguntando si te gusta venir a la iglesia, si te gusta trabajar en la iglesia, si te gusta compartir tiempo con tus hermanos, si tu pastor es bonito. Ya lo sé, pero yo no se lo pregunto porque ya lo sé. No te estoy preguntando absolutamente nada más que esto. Y quiero que evalúes únicamente esto. Jesús es el centro de tu vida. Porque si Jesús no es el centro de nuestra vida, pues nunca vamos a poder vivir una vida de milagros. Poner los ojos en Jesús aumenta nuestra fe. Poner los ojos en Cristo causa en nosotros ver milagro tras milagro, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir una vida de milagros? ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? ¿En quién? No escucho. En Jesús. Amén. Marcos, capítulo 9. El otro pasaje que leímos el domingo pasado, versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿se acuerda el padre de quién? De este chico que estaba endemoniado y nadie podía sacarle los demonios que tenía encima. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Versículo 22, 9:22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, fíjese lo que el Padre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, fíjese, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese la respuesta que este hombre le da al Señor Jesús. Le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Con su boca confiesa que él cree en el Señor Jesús, pero sabe que el dador del creer es el Señor Jesús. Y le dice, yo creo, dame del creer. Ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe. Con su boca confiesa creer y con sus actitudes busca al dador de la fe. Esta es nuestra forma de actuar. Esta tiene que ser nuestra forma de actuar. Confesar con nuestra boca, creo Señor que podés hacerlo, e inmediatamente ir al Señor y decirle, Señor,
quiero que vengas. Señor, quiero verte presente. Señor, ayuda mi vida, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad, sacala de mí. Más de una vez le he preguntado a alguno, ¿vos crees que el Señor te puede sanar? Sí, bueno, vamos a orar por vos. Vení que vamos a orar por vos. Sí, sí, sí. Ni aparecen. Cristianos de años, ¿eh? El confesar sin el actuar no produce absolutamente nada en nuestra vida. Si usted no va al Señor en oración, y yo creo que Él puede hacerlo. Ahora, en el momento de poner nuestra mirada en el Señor, y ya se nos complica un poco, ¿no? Ir al Señor, pasar tiempo en oración, congregarte, visitar y hablar el mismo idioma con tu hermano, ¿no? No, prefiero poner mis ojos en otras cosas, venir el domingo a ver si algo me puedo llevar de parte de Dios y más de una vez salir frustrado porque entiendo de que Dios ni siquiera me miró. ¿No será que el Señor te está mirando y vos estás mirando para otro lado? Anoche hablaba con los jóvenes, estamos estudiando sobre adoración, ¿no? Y les decía esto, la adoración es estar delante de la presencia de Dios y la adoración hace que nosotros tengamos un estilo de vida. La adoración para nosotros es un estilo de vida. Vení, sos bienvenido. Bueno, dale. Mire para acá. La adoración produce en nuestra vida una transformación tan grande que hace poner nuestra mirada en el Señor, porque la adoración es estar delante de la presencia de Dios. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque Dios es espíritu, hay que buscarlo en lo espiritual y buscamos a nuestro Dios poniendo nuestra mirada en situaciones materiales, en circunstancias totalmente ajenas a lo que es espiritual, y cuando no ponemos nuestra mirada en lo espiritual no podemos vivir una vida de milagros. Convertite en un adorador. Ya vamos a tener alguna conferencia sobre adoración, puntualmente sobre adoración. Pero antes usted tiene que aprender de que tiene que poner su mirada en el Señor para poder convertirse en un adorador. Si usted quiere vivir una vida de milagros, tiene que poner su mirada en el Señor Jesús y en nadie más. Este padre confiesa con su boca que cree en el Señor e inmediatamente va hacia el Señor Jesús y le dice, ayuda a mi incredulidad. Se cala. ¿Cuántos quieren vivir una vida de milagros? Hay que poner los ojos en Jesús, porque eso puede transformar nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús aumente su fe hoy? ¿Querés que Jesús aumente tu fe? Decirle que está al lado tuyo, yo quiero pedirle al Señor Jesús que aumente mi fe. Te voy a dar una clave que está en el libro de Romanos, capítulo 10. Vení conmigo al libro de Romanos, capítulo 10.
¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? No escucho, ¿en quién? En Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recapitulemos. La fe no viene por mirar televisión, la fe no viene por escuchar todo el día radio, la fe no viene sino es por oír palabra de Dios. En este manualcito de cómo vivir una vida con fe, lo conoce, ¿no? Santa Biblia dice afuera. Hay muchas versiones, hay un lenguaje actual, está la Reina Valera, está la internacional, hay otras donde usted va a encontrar las palabras de Jesús marcadas en rojo. Cualquier sea la Biblia que usted tenga, por más bonita y por más adornada que parezca y por más cara que le haya salido, si usted no lee la palabra de Dios, usted no puede cultivar su fe. Y si usted no aumenta su fe, no pone su mirada en el Señor, y si usted no está en el Señor, usted no puede vivir una vida de milagros. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Lea la Biblia. Apréndase versículos de memoria. Mire, no vaya a leer la Biblia y lea un pasaje solamente. Lea la Biblia. Agarre Primera de Reyes. Si está ahí, es porque Dios tiene algo para usted. No lea un proverbio y vaya todo el día con su proverbio nada más. Ya leí la Biblia. No. Vaya a la palabra. No lea un versículo bíblico y después. No lea simplemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea todo el libro de Filipenses y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo estaba re preso cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va a encontrar ahí que aparte de esto, Pablo estaba reencadenado a un soldado romano. No podía ir a ningún lado, estaba encadenado de sus manos y de sus pies a un soldado romano. Turnos de 8 horas, 3 soldados romanos por día. Y no eran cualquier soldados romanos. Cuando usted lee el final de los Filipenses, dice que eran los de la casa del César, los soldados que estaban encadenados a él. Los de la casa del César eran los más fortachones, los más grandes, los soldados más fuertes que había en esa época. Eso le ponían al apóstol Pablo para que estuviera en arresto domiciliario. Usted imagínese, usted viviendo en su casa, sí, todo lo que usted quiera. No es como ahora que salen al patio a leer libros, ¿viste? Que lo enfocan, no, como ya tienen la mayoría de edad, arresto domiciliario, pueden salir, nadie se da cuenta. Encadenado un soldado romano cuando quiere ir al baño. Hay que confesar de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Cristo es mi Señor, que soy más que vencedor en Cristo, cuando vivo 24 horas encadenado a un soldado. Y nosotros tomamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y queremos salir a conquistar el mundo porque simplemente leemos este pedacito y no entendemos que aun cuando estés mal tenés que confesar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cuando estás mal, está mal, no hay ningún problema, pero poné tu fe en el Señor y empezá a confesar de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque salimos a batallar, llegamos, nos chocamos 3 paredes. Y después ahí te toca confesar de que todos los podés en Cristo que te fortalece. No cuando te sentís bien. Es cuando estás encadenado a algún problema. Pero vamos a la palabra, leemos un versículo
Y ya no, ya el Señor tiene que aumentar nuestra fe. No, mi hermano. Es por oír palabra de Dios. Mirá, el Deuteronomio está ahí para que vos lo leas. El Apocalipsis está ahí para que vos lo leas. Apocalipsis no significa el final de los tiempos. Significa revelación. Es el libro de la revelación. El Génesis está ahí para que lo leas y mientras lo lees, la palabra de Dios que es viva y eficaz empieza a entrar en tu vida. Aunque mucho de lo que vas a leer no lo entiendas, no te preocupes. Anda diciéndole al Señor, revelame, Señor. Porque el Espíritu es quien revela nuestra vida. Por eso usted va a escuchar predicar este mensaje y lo debe haber escuchado 70, 80, 100, 1000 veces sobre un mismo mensaje y Dios, sobre un mismo versículo y Dios le vuelve a hablar. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acá se ha predicado un montón de veces. Y hoy lo vuelve a escuchar y dice, ¡qué sorpresa! Porque Dios revela en su palabra constantemente. Pero vaya a la palabra. Porque la fe es aumentada por oír palabra de Dios. Tráguese la Biblia. Quítele tiempo a Tinelli, quítele tiempo a las telenovelas, quítele tiempo a todo lo que no le deja a usted estar cerca de Dios. Sáquele tiempo a su novia, a su novio, a su esposa, a su esposo. Sáquele tiempo para meterse en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo viene añadido a nuestro Señor. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Querés vivir una vida de milagros? No escucho. ¿Querés vivir una vida de milagros? Anda al Señor. Creyentes de años que ven pornografía. Años. Y basan su vida en la pornografía. Creyentes de años y de repente tienen otra mujer o otro hombre si es una mujer. Y después venimos y queremos que el Señor nos bendiga. Cuando basamos nuestra vida en cualquier otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso pasa porque no vamos a la palabra, porque no cultivamos nuestra vida en la palabra. Y sin tener palabra de Dios, nuestra fe no es aumentada. Si no tenemos fe, no podemos poner la mirada en Jesús. Y si no podemos poner la mirada en Jesús, no podemos vivir una vida de milagros. Romanos capítulo 14, versículo 22 dice, ¿tienes tú fe? Qué pregunta, ¿no? ¿Tienes tú fe? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, al ver Jesús la fe del Padre, sanó al Hijo. Yo te hago la pregunta de Romanos 14. ¿Tienes tu fe? En medio de la crisis, en medio de las frustraciones, en medio del dolor, en medio de la aflicción, ¿tienes tu fe?